50 años de explosión económica en China y de implosión económica en Argentina. Primera parte. Para presentar el despegue de China, nos informamos con una breve historia de la República Popular China, oficial. La insubordinación fundante de Marcelo Gullo y la entrevista de Liliana López Foresi a Sabino Vaca Narvaja, hijo del compañero dirigente montonero Fernando, del mismo apellido. Bien, interesante, ¿eh? Escúchenla, dura 1 hora neta, son 45 minutos de entrevista. Porque es muy didáctico, muy claro. Sí, muy clara. Acá vamos a introducir con una cosa que dijo él. Llegamos a interesarnos por el despegue de China. No, esto ya lo leímos. A ver. Llegamos a interesarnos por el despegue de China luego de haber concluido desde el marxismo latinoamericano que la revolución industrial es la tarea económica para la independencia nacional y el socialismo. Este punto de partida nos permite reparar en las grandes diferencias entre ambos países. Salta a la vista que China tiene 30 veces más habitantes que Argentina. No es menor eso, ¿eh? Y por kilómetro cuadrado 10 veces más. Así que donde hay un argentino, hay 10 chinos. Bien. 30 veces más habitantes que Argentina. Allí existió una burguesía que luchó revolucionariamente contra el imperialismo. Después contra la contrarrevolución, pero contra el imperialismo luchó revolucionariamente. Y desde 1945 la clase obrera argentina tuvo salarios mucho más altos. Vaca Narvaja, Sabino, resume en 3 etapas los 5.000 años de su historia. Otra diferencia, pero bueno, salta. Detalles, claro. La China antigua de las dinastías fragmentadas hasta el año 212 a.C., en el que la dinastía Qin, y ahí viene la denominación que nosotros le damos a China, claro. En chino se dice de otra manera, en la que también lo explicó Sabino, en el que la dinastía Qin unificó el país y con la caída de esta dinastía en 1912, el comienzo de la China moderna. En esos 2000 años, China representó casi el 40% de la economía mundial, es decir, fue el centro del mundo. Pero acá nosotros no nos enteramos. No, para nada, tampoco estábamos. En la actualidad es el 18% de la economía mundial. Que muchísimo, ¿eh? Bajó al 5% en un momento. ¿Cuándo? Con el fin de la dinastía Qin, revolución industrial en Inglaterra mediante, importante la revolución industrial cambió el eje del mundo. El eje del mundo estaba en Oriente. Claro. Lo que acabamos de decir de China, y bueno, si sumamos la India, Japón, etcétera. Con la revolución industrial el eje del mundo pasó a Inglaterra y a Europa. Fue, después de la revolución de la agricultura, la otra gran revolución en la historia de la humanidad. Bien. Entonces cambió el eje del mundo, el centro del mundo, y le siguió lo que ellos llaman el siglo de la humillación, sí, que fue de 1842, con la derrota de China en la Primera Guerra del Opio por Inglaterra, hasta 1949, cuando triunfó la Revolución Popular China. Y en ese siglo de la humillación sufrió pérdidas territoriales y políticas coloniales, además de bajar, de producir casi el 40% de la economía mundial al 5%. En ese momento, cuando China estaba en el fondo del mar, la economía argentina, que estaba en pleno auge, era el 1,2% de la economía mundial. Aún en ese momento éramos
la tercera parte de la economía china. En el peor momento de China, históricamente hablando. En el supuesto mejor nuestro. Según nuestro precio. Según nuestro presidente. Claro. Entonces, todo esto ya lo dijimos. En 1912 tomó el poder el partido de la burguesía china llamado Kuomintang. Lo habían fundado en 1894. Liderado por Sun Yat-sen, que era progresista, con el cual el Partido Comunista va a tener estrecha alianza. Sí. Y a su muerte por el segundo, que se llamaba Chiang Kai-shek, que fue el que guerreó después contra Mao, o Mao contra él, digamos. En 1949 triunfó la Revolución Popular dirigida por el Partido Comunista, con su líder Mao Zedong, que asumió la dirección del país, con lo que la burguesía nacional ya no detenta el poder. Una cosa también que aportó Sabino, y que es muy útil para ubicarse, es que en los 5.000 años de historia de China nunca se votó, ni aún con la Revolución Burguesa de 1912. En China la primera vez que se vota es con el liderazgo del Partido Comunista. Entonces, a China no le decís, no hay democracia, los chinos te van a decir, ¿de qué me estás hablando? Claro, no entiendo de qué, claro. Claro, allá el voto, no como acá, no es una democracia liberal, una democracia popular, el voto es de otra manera, pero la primera vez que se vota es con el Partido Comunista. Luego del gran salto adelante, que no vamos a entrar... Eso para otro momento podríamos. Complejo, Sí, distintas opiniones. Y de la finalización de la Revolución Cultural, lo mismo, Otro tema. se reactualizó con firmeza que el criterio de verdad es la práctica, por sobre la ideología. Durante el inicio de la reforma de apertura, el socialismo, con peculiaridades chinas, estableció la economía de mercado socialista. Otro debate. No vamos a entrar en ese debate. No, y que todavía genera rispideces, ¿no? Ese tema. Y lo hará por muchas Sí, sí, sí. Zhou Enlai, que vendría a ser el segundo de Mao, era el ministro de Relaciones Exteriores de China durante la primera etapa de la revolución, había propuesto en 1964 las 4 modernizaciones de la agricultura, de la industria, de la defensa nacional y de la ciencia y tecnología. En la Conferencia Nacional de Ciencia de marzo de 1978, fecha que se inicia este nuevo proceso, el nuevo líder, Deng Xiaoping, precisó que de las 4 modernizaciones, la decisiva era la de la ciencia y la tecnología, ya que son fuerzas productivas y que la gran mayoría de los intelectuales forman parte de la clase obrera. Esto dentro del marxismo es decir muchísimo, sí. Esta afirmación que hace Deng. El restablecimiento del examen nacional de acceso a la universidad, que no hay que entenderlo como acá los exámenes de ingreso son limitativos, allá, no me acuerdo bien, pero era bastante discrecional el ingreso a la universidad. El examen de ingreso empezaron a entrar los que tenían cualidades. O Bien. sea que fue una democratización el examen de ingreso en China. Y la celebración de la Conferencia Nacional de Ciencia tuvieron una amplia repercusión. No solo formando una tendencia social de respeto por el conocimiento, tendencia social de respeto por el conocimiento que aquí tuvimos, antes que en China, 1978. Nosotros tenemos respeto por la educación, reforma universitaria, 1912. No, claro. Digo esto para que vean lo que estamos retrocediendo con estos gobiernos. Un reconocimiento social de respeto por el conocimiento, la ciencia y el talento humano, sino también generando una profunda influencia en el impulso de la modernización socialista de China. En contraste con China, en Argentina, desde el golpe militar de Onganía, no empezó Milei. No. En esto empezó Onganía en 1966
intervino las universidades y persiguió ideológica y prácticamente a científicos y técnicos que abandonaron el país por millares. De hecho hubo desalojos forzosos, ¿no? A los palazos. Y la noche de los batones largos. Claro. Pero yo, como soy de La Plata, antes que la noche de los batones largos, en La Plata el ejército tomó la universidad, el mismo 28 de junio del 66. Bien. Algunos de estos científicos regresaron en 1983, pero en todos los gobiernos neoliberales se retomó el ataque a las universidades y en los demás gobiernos, peronistas y radicales, se consolidó una burocracia, en la universidad estamos hablando, que trabó el despegue científico-técnico argentino. Claro, porque ahora defendamos la universidad, entonces hay mucha resistencia a veces. Sí, la crítica a la universidad burocrática de los gobiernos radicales y peronistas es justa, pero lo que no es justo es destruir lo bueno que tiene. Claro, exactamente. Hay que sacar la burocracia y elevar la universidad. Volvemos a China. Durante 1978 se enviaron varias delegaciones encabezadas por altos dirigentes a visitar países como Francia, Suiza, Bélgica, Dinamarca, la República Federal de Alemania, Japón y de Europa del Este, y también a las regiones de Hong Kong y Macao. A su regreso informaron al Buró Político del Partido Comunista que muchos países estaban dispuestos a proporcionar capital a China y que podía adoptar algunas políticas y prácticas económicas aceptadas internacionalmente. Los miembros del Buró Político respondieron que ya era hora de decidirse a tomar medidas. Desde ese momento, la utilización del capital extranjero y la introducción de tecnologías y equipos avanzados se convirtieron en una política importante que desempeñó un papel fundamental para el desarrollo económico del país y para la reforma y apertura posteriores. Sin embargo, al inicio de la aplicación de estas medidas surgieron algunos fenómenos como pedir préstamos más allá de la capacidad de pago de China. Bueno, acá esto es moneda corriente. Hace rato. Acá piden, no solo por deporte, acá piden para endeudar el país con un objetivo proimperialista de hacernos colonia. Lo de China va por otro lado. Entonces, al principio pidieron préstamos más allá de la capacidad de pago de China y sin una evaluación suficiente. A un lector argentino esta idea puede hacer pensar que China realizó una apertura de tipo neoliberal y de sumisión al capital extranjero como hace la burguesía nacional argentina. El proceso en China, si bien tuvo ese bandazo inicial, porque China venía del aislamiento total, en lo económico y en todo sentido, respecto al capitalismo desarrollado, a poco de andar corrigió el rumbo. Esta apertura implicaba realizar acuerdos de mutuo beneficio, cosa que acá no pasa, y para China implicaba hacerse de los conocimientos, capitales y transferencia de tecnología para su desarrollo, que acá tampoco pasa. No, acá lo vemos por la ventana nomás, ¿qué pasa? Si es que pasa. En la segunda mitad de ese mismo año, 78, se destacó la exigencia de trasladar el centro de gravedad de la labor gubernamental a la construcción económica y aplicar la reforma y apertura. Sabino, Bacanar Baja, dice que en China dirige la política, no la economía. Esto no es contradictorio con lo que dijo. La política decidió que el centro de la preocupación gubernamental fueran las reformas económicas. Pero no fue los intereses económicos lo que lo determinaron. Claro, era una cuestión política. Aparte, claro. Deng Xiaoping pedía la reforma institucional y la apertura al exterior, subrayando la importancia de concentrarse en la construcción económica y desarrollar las fuerzas productivas. En septiembre de 1982
se celebró en Beijing o Pekín el 12 Congreso Nacional del Partido Comunista Chino. En su apertura, Deng Xiaoping impulsó la propuesta de construir el socialismo con peculiaridades chinas y señaló: la modernización de nuestro país debe realizarse a partir de nuestra propia realidad. A partir de nuestra propia realidad. Los chinos en China, los argentinos en las peculiaridades argentinas. No copiar, porque los chinos no copiaron. Tomaron lo bueno. Exacto. Ni calco ni copia, como se decía, ¿no? Como decía Mariátegui. Sin embargo, la copia, la imitación, porque a mí me salteé, tanto en la revolución como en la construcción, es necesario aprender de los demás países y aprovechar su experiencia. Sin embargo, la copia, la imitación y la aplicación mecánica de las experiencias y los modelos de otros países nunca nos conducirá al éxito. Se establecieron las tareas generales del Partido Comunista Chino en el nuevo período histórico y los objetivos de construir una sociedad moderadamente próspera. Moderadamente próspera. Interesante, sí. Moderadamente próspera. No como este que promete que en el 2050 vamos a ser la primera potencia del mundo. Habló de que vamos a ser Irlanda, Alemania y no recuerdo qué más, ¿no? Sí. Y quizá en algún momento Estados Unidos. Y se salteó China. No, ¿para qué? Si está lleno de comunistas. Es decir, en 20 años, de 1981 a finales del siglo XX, el objetivo general de la economía era esforzarse por cuadruplicar el valor total de la producción industrial y agrícola, sobre la base de una elevación constante de la rentabilidad económica y permitir al pueblo chino alcanzar un nivel de vida moderadamente próspero, cosa que alcanzaron. Claramente. En 1979 se crearon en el suroeste de China las primeras 4 zonas económicas especiales y en 1984 se abren al capital extranjero 14 ciudades costeras más y en 1990 el proceso se extendió al interior del país. Las compañías multinacionales recibieron con satisfacción el nuevo modelo de desarrollo. Una economía mixta, esto se lo puse yo porque lo que leí no me gustaba. Vamos a llamarle por ahora, hasta que no sepamos más, la llamamos economía mixta, conducida por el Estado central. En 20 años, de los 500 consorcios más grandes del mundo, 400 ya se habían instalado en la República Popular China. Sin duda, 1990 fue el año en que el modelo chino de desarrollo logró dar vuelta una página importante de su historia económica, dado que a partir de ese año China tuvo un balance comercial positivo. Ninguna economía del mundo pudo desde entonces igualar la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto de China, puesto que ésta desde la década de 1980 se mantuvo a un ritmo del 10% anual ininterrumpido, al tal punto que hoy decir crecer a tasas chinas equivale a decir crecer mucho de modo rápido y sostenido. En esta estrategia, acá lo anterior me lo macheteé del libro oficial de China, esto del otro libro de Guyot. Ajá, bien. En esta estrategia, 1997 fue otro año decisivo. El gobierno comenzó a crear grupos y a fusionar empresas estatales. El objetivo era que estos nuevos conglomerados económicos llegasen a formar parte de los 500 consorcios más grandes del mundo. A partir de entonces, la dirigencia china tuvo como objetivo la creación de un grupo de monopolios con capacidad para operar en todo el mundo.
Entre 1980 y 2000, el capital de exportación chino creció 2.700 veces. No damos los números de cuánto a cuánto, porque no importa. Creció de 2.700 veces. Es una locura pensarlo. Una parte de esas inversiones fluyó de modo creciente hacia los países en vías de desarrollo con el fin de explotar materias primas indispensables para la continuidad del desarrollo de la República Popular China. La política de exportación de capitales fue acompañada por una política de exportación de población, cosa que acá lo verificamos. Conocemos de qué están hablando. Cuando vamos al chino. Literal. Orientada a la creación en el extranjero de colonias chinas. El gobierno de Pekín jamás dejó de orientar y planificar la inversión del capital extranjero. Importante, el gobierno de Pekín jamás dejó de orientar y planificar la inversión del capital extranjero. No es que iban los capitales y hacían lo que querían. No. Acá venís a hacer esto. Vas a ganar, pero vas a hacer lo que nosotros te... Y en los términos del intercambio que se habló. Sí. Perfecto, vos venís, laburás, pero acá quedan cosas, quedan conocimientos, quedan saberes, queda capacidad instalada. Claro. Bien. Hasta los años 90 orientó la mayor cantidad de esos capitales hacia la producción basada, esto es importante, basada en el trabajo intensivo en las zonas económicas especiales. Sin embargo, a partir de esa fecha trató de orientar el capital extranjero hacia la producción de bienes más avanzados que exigieron una gran cantidad de capital y tecnología. Fueron creadas grandes empresas conjuntas con empresas estatales chinas con el objetivo de lograr una importante transferencia de tecnología. Ya lo dijimos, pero lo reiteramos porque es muy importante eso. La dirigencia dejó claramente establecido que para hacer negocios en China, las empresas extranjeras tenían que transferir tecnología. Desde 1990, China decidió dar el salto a una economía fundada en el conocimiento. El impulso estatal se dirigió entonces a desarrollar una capacidad tecnológica autóctona que igualase a la de Occidente para el logro de la mayor capacidad de innovación tecnológica posible. El Estado chino envió entonces a miles de científicos para que se formasen en las universidades de Estados Unidos y Europa. Dispuestos a alcanzar a Occidente, los líderes chinos sabían que ello sería imposible si China se centraba exclusivamente en el desarrollo de baja tecnología. Mientras Estados Unidos se despojaba de las industrias de la segunda ola, o sea, de la segunda revolución industrial, el motor de combustión interna, el transporte, la electrificación y las telecomunicaciones. Esos son los principales rubros de la segunda revolución industrial. Y se apresuraba a crear una economía de alta tecnología. Por lo tanto, decidieron que China necesitaba algo más que fábricas, necesitaba también su propio sector de alto valor agregado, conocimiento intensivo y alcance mundial. Yo, perdonen si parezco fanfarrón, pero me tengo que felicitar, porque yo no había leído esto antes de... Pero eso yo llegué a esa conclusión cuando dije, bueno, hay que hacer la revolución industrial. Desde la izquierda me decían, la fábrica de vapor, la chimenea. No vamos a hacer el proceso histórico que del hizo siglo XIX y demás. Nosotros claro. tenemos que, por un lado, la plena ocupación de los trabajadores la vamos a lograr con la industria de la construcción y todas estas industrias de la segunda revolución industrial. Pero paralelamente tenemos que desarrollar la ciencia y la tecnología para entrar de lleno en la industria como la inteligencia artificial, bueno, la tecnología, los transitores, etcétera, etcétera. Exacto, sí. de la primera línea del pensamiento científico mundial. Eso fue lo que hicieron los chinos. De hecho, no perdamos de vista que hoy tenemos misiones chinas
desplegando vehículos en Marte. Digo, hay cosas que nosotros nos parece ciencia ficción y ya lo han hecho y siguen. Te diría que hasta están a veces más avanzados que ver lo que hace la NASA o la Agencia Espacial Europea. Están en otra cosa. Y lo mejor, comparten los conocimientos, porque después vienen y explican qué encuentran, claro, cosa que los otros se lo guardan. En ese periodo, la dirigencia decidió llevar adelante una estrategia de desarrollo paralelo, lo que acabo de decir, partiendo de la idea fuerza de que China no debía concentrar toda su energía en la industrialización acelerada, sino que al mismo tiempo debía intentar desarrollar una economía de conocimiento intensivo, evitando en lo posible las etapas tradicionales de la industrialización. Bien por los chinos y por nosotros acá que nos hemos avivado de algo por lo menos. La estrategia de transferencia de tecnología fue particularmente visible en la industria automotriz. Producen el 30% de todos los autos del mundo. Y vos ves hoy concesionarios, los ves acá. Y en la de las telecomunicaciones. Resumen. El despegue de China comenzó en 1978 con la recuperación del papel de la educación y dentro de ella la educación superior, la ciencia y la tecnología. Puso el centro de la actividad gubernamental en la economía para, a partir de su propia realidad, construir el socialismo con peculiaridades chinas. Una apertura a Occidente que implicó masivas inversiones extranjeras, las cuales fueron orientadas y planificadas por el gobierno y con la condición explícita de la transferencia tecnológica, manteniendo en todo el proceso el control por el Estado chino de la evolución económica, ya que las grandes corporaciones nunca dejaron de pertenecer al Estado.